Bienvenido a este acto familiar en homenaje a este insigne y distinguido alameño. Yo, más que dar las gracias a los asistentes, que también se las doy, les doy las gracias a la familia por invitar al ayuntamiento, al patronato también por querer que lo acompañemos, y poco más. Le paso la palabra al presidente reiterando el agradecimiento, y le diré a Manuel Juan que este papiro, como esta lámina que nos ha regalado, pues la marcaremos, dejaremos también constancia de ella. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Patronato de Estudios Alameños, tengo el honor hoy de presentar o de presidir este acto. Primero daros, saludar, alcalde, gracias por, como siempre, por tu apoyo en todos los actos que el Patronato ha organizado durante muchos años y seguirá organizando y seguiremos contando con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento. Señores concejales del Ayuntamiento de Alhama, compañeros, miembros del Patronato de Estudios Alameños, alcalde de Beas de Granada, que está también por ahí dentro del público, Sandra, senadora de las Cortes Españolas, familiares, amigos, vecinos de un alameño al que hoy queremos honrar con un pequeño acto de reconocimiento en el que yo no voy a hablar de Francisco Calvo Muñoz, porque Francisco Calvo Muñoz hablará los familiares y hablará el conferenciante sobre tal, pero sí la labor que creo que, y así se va a imprimir, que el Patronato de Estudios Alameños debe de hacer por recuperar personas que han hecho historia en este país, historia en lo que ha sido, porque hacer historia en este país durante una serie de siglos era hacer historia universal, ¿no? Hacer historia en la que hace así. Y empezamos con este señor, una persona ciertamente olvidada, pero que no es casual que empecemos con él, porque es de las personas que nace y muere en Alhama, después de una trayectoria por el mundo. No es normal, normalmente se suele nacer en Alhama y morir en otro lugar, con lo cual eso también marca una diferenciación de por qué empezar con este personaje, pero hemos descubierto que el siglo XIX la historia oficial ha sido conocida por los viajeros románticos que vinieron a Alhama y hablaron de Alhama, pero realmente en el siglo XIX descubrimos que hay muchos personajes ilustres de Alhama que hicieron historia y que desarrollaron fuera de Alhama un potencial increíble. Uno de ellos, evidentemente no el único, pero uno de ellos con el que queremos y nos congratulamos de poder colaborar y poder estar aquí, organizado desde el Patronato de Estudios Alameños, es recuperar ese personaje doblemente alcalde, ¿no? Republicano monárquico, ese personaje republicano liberal, se podría llamar hoy, ese personaje en el que, si se hacen paralelismo hoy, algunas de sus intervenciones parlamentarias podrían, respecto a aquel momento Filipinas, posiblemente hoy sería muy relevante respecto a otros sucesos, otros acontecimientos que están aconteciendo en nuestro país, ¿no? En España. Por eso digo que es un personaje que también, cada vez que uno indaga un poco más de él, acerca de él, va descubriendo esa filiación. Voy entendiendo cómo Miguel Ruiz de Almodóvar, cuando lo conocí y me propuso hacer este acto el día de los premios Alhama de este año, voy cada día entendiéndolo más, porque cada vez que ves y conoces más del personaje, cada vez más te atrae, te llena y te por eso lo dejamos ahora después. Eso. Simplemente quiero agradecer la asistencia, agradecer al Ayuntamiento, agradecer a todos estar aquí y es para nosotros un honor poder haber colaborado y organizado este homenaje. Nada más. Bueno, muy buenas tardes, alcalde de Alhama, corporación,
a los concejales, tanto al concejal de Cultura como a los concejales del Grupo Socialista como de Unidas Podemos. Muchas gracias por estar también aquí en este acto. Especialmente al Patronato de Estudios Alameños, a su presidente, pero también me lo van a permitir al presidente saliente, querido Andrés y querido Ignacio. Muy especialmente al conferenciante, a Miguel Ruiz de Almodóvar, que nos va a desvelar una historia y, sobre todo, más conocimiento, más luz sobre un gran personaje que fue Francisco Calvo Muñoz. Un saludo a mi familia, a toda la familia de Latana, la familia de Latana, descendientes de este gran hombre que lo fue en lo público, pero que también lo fue en lo personal, descendientes de sus 3 hijas, de Isabel, de Paquita, que no tuvo descendencia, y de Flor, y que hoy están aquí. Y especialmente un saludo en nombre de mis 2 tías. Falta un nieto, que es Luis, que no está aquí, que está en Barcelona, pero sí están mi tía Mariquín y mi tía Otilia, que no han querido hablar y me han pedido que sea yo la que hable en nombre de la familia, pero que os puedo asegurar que la emoción casi le embarga la voz y que le resulta difícil poder decir unas palabras, pero me consta que el sentimiento de alegría, ¿verdad, Tita?, de que se pueda hacer este homenaje de su abuelo, un homenaje que tenemos que recordar que ya se hizo uno compartido con Nicasio Montesierra en este ayuntamiento, en el que entregamos un cuadro de nuestro bisabuelo, y también se hizo una conferencia de él, en aquel caso por Andrés García Maldonado y siendo Paco Escobedo alcalde de Alhama, y que creo que fue en el 2003, pero es verdad que, bueno, como todos los grandes personajes, se sigue investigando, se siguen analizando, y ahora, bueno, pues tocaba con Ignacio Benítez, que también ha acogido con muchísimo interés este acto a propuesta del conferenciante, pero también gracias al ayuntamiento de poderlo hacer aquí en el ayuntamiento, como no podía ser de otra forma, al reconocer un personaje del pueblo que, como bien decía el presidente del patronato, que nació y que murió en su pueblo, que es una cosa rara, porque normalmente los grandes personajes públicos nacen pero luego mueren en otros sitios. Él volvió a su pueblo y ya iremos desvelando más cosas de él, pero murió aquí en su pueblo, y hay que reconocer que la gente lo quería, y la gente sobre todo veía en él lo buen hombre que era. Yo doy las gracias también a todos los vecinos y las vecinas de Alhama, bueno, pues que habéis querido estar también en este acto, conociendo un poquito más de este gran personaje y mejor persona que fue Francisco Calvo Muñoz, y que hoy, bueno, pues nos habéis querido acompañar. Gracias, sinceramente. Yo quiero destacar que mi bisabuelo ha sido para mí todo un referente en mi vocación política. Yo ahora mismo soy senadora y espero y tocaré madera que no se repitan las elecciones, Nacho, aunque dice qué problema hay en volver a repetir las elecciones. Pero yo espero y deseo, sinceramente, que no se vuelvan a repetir, que haya entendimiento y que formemos gobierno ahora en el 20 y tanto de septiembre. Y volviendo un poco a la reflexión que os trasladaba, para mí ha sido todo un referente en mi vocación política, entendida como un servicio público a las personas, la voluntad de mejorar, el compromiso con mi pueblo y el compromiso con mi provincia, y así era Francisco Calvo Muñoz. Destacar que los valores que lo definen han sido y siguen siendo para mí los principios incuestionables en la vida política, como es el progreso para todas las personas, lo que ahora hablamos de la justicia social, la humanidad, la humildad. Era muy humilde. Su sinceridad, su cercanía, su afecto, su compromiso, su trabajo, su sabiduría y siempre, siempre, e insisto, su humildad y su discreción. Quiero señalar también el orgullo, y me lo van a permitir, y verdad que hablo en nombre de mis 2 tías, el orgullo que sentimos por todo lo que hizo de bien para este pueblo y para esta comarca, y si me lo permitís también para este país, defendiendo grandes infraestructuras, pero también defendiendo la reconstrucción de toda la comarca después de los terremotos de 1884. Y en estos momentos en los que inicio, como os decía al principio, una nueva etapa, una nueva legislatura como senadora por Granada, él ha estado siempre presente. He sentido una gran emoción que comparto, y lo sabe mi familia que lo comparto con ella. Ahora está más presente que nunca en mi recuerdo y lo estará cada día.
y solo espero, sinceramente, estar a la altura de lo que él fue y de lo que él desearía que su bisnieta sea. Destacar la influencia que ha tenido para mí desde niña, su figura, la de mi bisabuelo, el ver colgado en el comedor de mi casa ese retrato que no sé ni desde cuándo tengo conciencia de haberlo conocido, ¿verdad? Igual que mis primas, que mis primos, todos, presidía nuestra casa. Nuestra abuela fue la que nos acercó, tanto la abuela Flor a mis primas como mi abuela Isabel al resto de mis primas, fue el primer contacto, las primeras personas que nos contaron todo lo que fue, lo que hizo y sobre todo la gran persona que él era. Y para mí, como digo, desde esas primeras edades fue cuando empecé a tomar conciencia de que quería ser política, y parece raro, ¿no? Yo ya con 13 años quería estudiar política, y yo le decía a mi madre, yo si no hay políticas en Granada me voy a Sevilla o me voy a Madrid. Precisamente lo pusieron en la Universidad de Granada al año siguiente de yo entrar en el instituto. Y tengo que expresar también mi satisfacción porque hoy hemos hecho realidad algo que deseábamos mucho, porque cuando se puso la placa en 2002, 2003, 2005, 2003, en 2003, eso. Cuando se puso la placa en 2003, bueno, pues después cuando se demolió el mercado, pues aquella placa desapareció. Y para mis tías, y hablo de nuevo en nombre de ellas, era una espinita que teníamos clavada, ¿verdad? Titas, que queríamos que se volviera a ver esa placa para que toda la gente pudiera conocer un poquito más quién fue Francisco Calvo Muñoz. Y también tengo que expresar mi agradecimiento a todos los que han investigado a Francisco Calvo Muñoz. El primero que me habló aparte de mi familia, fue Andrés García Mardonado. Después Salvador Raya Retamero también hizo un artículo sobre él. Por supuesto, Alfonso, que nuestro querido Alfonso, el marido de mi prima María Ángeles, hace 2 años pues nos hizo todo el cronograma de lo que fue su vida pública y su vida personal. Y a los 3 pues les queremos dar también esa gracia. Y especialmente a Miguel en esta última etapa, por la conferencia que todos y todas expectantes pues queremos escuchar. Siempre desde que os digo tenía esos recuerdos y me alegra ver esa placa, lo que fue, y sobre todo verlo en su casa, la que adquirió meses antes de morir, porque según ha investigado también Miguel, aunque él murió en la calle El Agua, la casa de la calle Fuerte, y por eso tenía tanto sentido que la placa estuviera ahí, aparte de que era un sitio muy transitado, pues esa casa la adquirió mi bisabuelo Francisco Calvo Muñoz. No fue un hombre tibio, lo que creía lo defendía, aunque le costara enfrentarse hasta al juez de primera instancia de Alhama o al gobernador civil o a cualquier director de cualquier diario, porque se habría publicado sobre él un artículo que él no estaba de acuerdo. Declara la Primera República en Alhama como alcalde provisional, y os tengo que decir que me alegra también que fuese él el que declaró la Primera República aquí, y felicita a la Asamblea Nacional en su intervención que tuvo en este pleno por haber sabido interpretar el sentir del pueblo español. Renovador, innovador, con un alto sentido del servicio público, pasó su propio Jordán, como como todos los investigadores han destacado de él. Fue liberal, progresista, republicano, constitucional, federal, librecambista, sincero, valiente, discreto, sencillo, un ser especial. Apoyó la causa de Filipinas, como bien hacía referencia antes Ignacio, para que tuvieran representación en las Cortes Generales. Y como lo defendió su amigo Luis Seco de Lucena, fue un gran hombre, un hombre especial, con una gran superioridad y un gran talento, pero muy, muy humilde y muy cumplidor con su palabra. Ese era Francisco Calvo Muñoz, ese era nuestro bisabuelo y el abuelo de mi tía Mariquín y de mi tía Otilia. Muchísimas gracias y espero que ahora podamos disfrutar de la conferencia de Miguel Ruiz de Almodóvar. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. Es para mí un honor volver a estar aquí entre ustedes. Hace pocos meses tuve
la ocasión de presentar un libro en diciembre pasado y hoy se cumple verdaderamente un sueño el poder hablaros a todos, familiares y vecinos de Alhama, de un señor que a mí me sedujo desde el primer momento. Por tanto, comienzo estas palabras diciendo que hoy es un día grande para Alhama. No solamente es un día grande e importante para la familia y descendiente de don Francisco Calvo y Muñoz, sino que es un día importantísimo para la ciudad de Alhama. El Patronato de Estudios Alameños, con la ayuda del Ayuntamiento de Alhama, la realización de este acto de reconocimiento, a mi modo de ver, lo entiendo como la primera piedra en una obra de gran magnitud, de reconstrucción, de construcción, de recuperación de un personaje absolutamente imprescindible, necesario y muy oportuno en el momento actual. Es un protagonista principal de la historia de España, del siglo XIX y comienzo del XX, es un protagonista principal de la historia local de Alhama y es un protagonista principal con repercusión internacional con las colonias de ultramar en sus intervenciones en el archipiélago de Filipinas y en la isla de Cuba. Por tanto, hablamos de un alameño, de un ilustre alameño, quizás de los más importantes alameños de los últimos 200 años. Para entrar en calor y para aquellos que se encuentren más alejados del personaje, aparte de lo que ya se ha dicho, baste decir que fue alcalde de Alhama en la Primera República, en 1873, en la denominada República Federal, y 30 años después fue alcalde en la monarquía de Alfonso XIII, en los años 1902 y 1903. Entre ambas fechas se enmarca esta conferencia, este título que yo he dispuesto que se llame Ilustrísimo Señor don Francisco Calvo y Muñoz, servidor del Estado. Por mi parte, solo me resta, antes de entrar en la conferencia en sí, agradecer al destino, porque se puede decir así, la oportunidad que me ha dado de participar en esta maravillosa y apasionante aventura de reconstrucción del pasado, que solo ha hecho más que empezar, ojo, solo ha hecho más que empezar. Lo que vais a oír es simplemente la punta del iceberg. Por consiguiente, yo anuncio ya por adelantado y pido a todos los vecinos de Alhama y en particular a sus familiares que estén atentos a lo que van a oír, porque a partir de ahora se inicia una nueva etapa de recuperación de una figura de tamaña categoría. Mi participación, de la cual me siento muy orgulloso, en la actuación de recuperar al personaje Francisco Calvo, se inicia hace año y medio, pero se plasma formalmente con un artículo que se publica en la revista del Colegio de Abogados hace justamente un año, en concreto en septiembre, y que se reproduce por el medio de comunicación Alhama Comunicación en su página web meses después. Ese es el primer avance de lo que hoy vamos a hablar. En ese artículo se aportaba por mí como dato muy importante la fecha de fallecimiento. En toda biografía es fundamental establecer los dos pilares, nacimiento y fallecimiento, porque todo lo que hay después se facilita por el contexto histórico, ayuda muchísimo a seguirle la pista, ¿no? Yo en ese artículo daba esa fecha. Esa fecha es el 18 de enero de 1914. Fallece en la calle del Agua don Francisco Calvo Muñoz a las 14:15 horas de una embolia pulmonar. Como desconocíamos en aquella fecha el día que nació, yo me confié y di por válido lo que decía el certificado de defunción.
El certificado de defunción decía que había muerto con 76 años. A mí me parecía un poco excesivo, porque no coincidía con las fechas que había manejado el propio Francisco en los testamentos. Pero bueno, lo decía un certificado de defunción y simplemente pues me fui para abajo y llegué al 1838, que fue el que se señala en ese artículo como posible fecha de nacimiento en la época de la regente María Cristina de Nápoles. Hoy traemos como primer dato, vamos a aportar varios datos importantes. Este es el primer dato, por fin sabemos ya cuándo nace. Nace Francisco Calvo Muñoz el 29 de mayo de 1844. En concreto el día de San Maximino. ¿Por qué digo el día de San Maximino? Porque entonces, no sé si ustedes, pero yo sí, todos tenemos incorporado a nuestro nombre en la partida de bautismo el correspondiente a la fecha del patrón del día en que nacimos, ¿no? Francisco se le puso por nombre Francisco Antonio Maximino de la Santísima Trinidad. Fue bautizado el día 31 de mayo en la parroquia de Alhama y por consiguiente, según el cómputo de los años, pues murió con 69 años, es decir, quien fuera, pues le incorporó en la partida de función 7 años más. Si ya sabemos, por tanto, que fallece con 69 años. Esto es muy importante también para establecer qué pasaba a la fecha de su nacimiento. Bueno, nos encontramos que ya no es María Cristina, sino que es el reinado efectivo de Isabel II, que meses anteriores había sido declarada mayor de edad con 13 años, en 1843. Otro dato. Días antes había entrado en el gobierno por primera vez el casi paisano, o luego granadino lo era, el general Narváez, el espadón de Loja. A principios de mayo de 1844, el primer gobierno de Narváez. Y no solamente el primer de Narváez, sino también es el inicio de la década moderada. Es decir, son 10 años en los que domina en España los conservadores liberales. Es decir, arrasa el progresismo, los liberales prácticamente no existen hasta el bienio progresista de 1854-56. Esto significa que Francisco Calvo vivió sus primeros 10 años en un régimen autoritario, como era correspondiente a la Constitución de 1846, que era netamente conservadora. Bueno, aclarado un poco exceso de confianza con la partida de función, que amablemente pues la obtuve con relativa facilidad en el registro civil de Alhama, aclarado esta equivocación, damos un poco por reproducido el resto del artículo, en el cual pues relataba de una forma lo más amena posible y sintética y de forma cronológica una vida apasionante como fue la de don Francisco Calvo, en la cual desde el primer momento pues se advierte que es una vida de distintas vidas. Es decir, yo me sorprendo cómo se puede vivir de forma autónoma varias vidas. Es decir, yo llego a contar hasta 8 vidas dentro de los 69 años, en las cuales podríamos dedicarle un libro por cada etapa vital de don Francisco Calvo, ¿no? En ella sobresale siempre un entusiasmo juvenil, pero también una responsabilidad y un hombre consecuente con sus ideales, siempre ideales liberales, ¿no? Pero vemos también una cosa muy natural, una forma de evolucionar en la cual desde una primera etapa revolucionaria, que ahora veremos, hasta llegar a una persona de orden, una persona católica, una persona monárquica, una persona pragmática, principalmente pragmática, pero siempre amante de la libertad, principalmente de la libertad de expresión. Y otra cosa, siempre pegado al pueblo. Nunca se despegó del pueblo. Siempre se sintió formando parte del pueblo. Él siempre se consideró paisano y así se dirigía al resto de sus vecinos. En definitiva,
observamos, por tanto, la evolución de cualquier madurez en cualquier persona, ¿no? Una lógica de forma cronológica. Por eso empezamos un poco con esa etapa juvenil que nos puede sorprender, incluso hasta escandalizar, cuando lo veamos realmente hasta dónde llegó este joven republicano con 24 años en los primeros momentos de la Revolución Septembrina, es decir, cuando se consigue expulsar, destronar o desterrar a Isabel II y se inicia lo que se llama el sexenio revolucionario. Bueno, hay un periodo hasta que se consolida, en la cual es verdaderamente interesante indagar. Bueno, ahí vemos a un Francisco Calvo Muñoz con 24 años, donde ya la propia prensa granadina lo destacaba por su gran elocuencia y su gran fuerza en liderar a las manifestaciones. Hubo una manifestación en Alhama el día 13 de diciembre de 1868, la primera manifestación republicana que hubo en Alhama, en la cual se señala por la prensa que culminó pronunciando un discurso de despedida y acción de gracia el joven republicano Francisco Calvo Muñoz, a quien se aplaudió con entusiasmo la concurrencia. Es una carrera inicial siempre en todos los escalafones del Partido Republicano. Cuando digo Partido Republicano, hablo del Partido Republicano federal intransigente, es decir, nada del unitario, sino el que quería claramente la separación dentro del Estado español en distintos estados. Vemos que es secretario del Comité Local Republicano de Alhama, vemos que es presidente del Partido Republicano de Alhama, vemos que es vocal, representante en Granada de Alhama en el Partido Republicano, vemos que es diputado provincial por el Partido Republicano en tiempo de Amadeo de Saboya en la Diputación de Granada, vemos que es alcalde en la República, en la Primera República, y una cosa muy, se puede decir hasta pintoresca, hoy visto desde la distancia, fue presidente del Cantón de Alhama. Eso es tremendo. Esto daría para una conferencia más, ¿no? El tema del Cantón de Alhama. En concreto fue presidente del Comité de Salud del Cantón de Alhama. Sí, don Francisco Calvo Muñoz declaró la independencia de Alhama respecto al gobierno de España y respecto, ahí es donde lo fuerte, al Cantón de Granada. Es decir, durante 21 días Alhama fue independiente y quien lo gobernó y lo lideró fue Francisco Calvo Muñoz. Eso significa que, claro, cuando vio que llegaban los cañones de Pavía por Loja, pues salió corriendo como todos los insurrectos y se perdieron del mapa, ¿no? Por ello, el movimiento cantonalista tenía los días contados. El propio general Pavía, al comienzo de 1874, tomó el Parlamento y se acabó la República, ¿no? Este es un dato interesantísimo, porque inicialmente, claro, fue procesado, pero vamos, inmediatamente como líder de la insurrección en Alhama, y se dictaron las órdenes de prisión incondicional contra él, ¿no? Yo he conseguido las requisitorias ya posteriores, ya muy lejanas en el tiempo, que se publicaron en la Gaceta de Madrid, es decir, lo que es el boletín oficial del Estado. Y además, con esas requisitorias vamos a conocer cómo se describía Francisco Calvo, literariamente. Es decir, antes ha dicho Sandra que, bueno, y todos, el único retrato que conocemos de Francisco Calvo es una fotografía. Hoy vamos a conocer otro retrato, pero en la cual el juez describe quién es Francisco Calvo, al que hay que detener y poner a su disposición en la cárcel de Alhama, y dicta una requisitoria y dice que anda por Madrid. Bueno, ahí se señala que tiene 30 años, no tiene 30 años, tiene 29 años. Pero bueno, ahí se dice que se le acusa, que está en la causa criminal, que se le instruye por rebelión cantonal. Se describe a él como principal, aunque hay otros que seguramente al decir los apellidos pues pueden ser también de personalidades que tienen descendientes aquí, seguro, ¿no? Otros eran Francisco
Fernando Peula, Francisco Ramos y Miguel Castillo Molina. Pero al que destacan como principal es a Francisco Calvo, y nos dice que es, siendo la seña de este hombre, edad 30 años, estatura buena, pelo entrecano, ojos melados, nariz regular, barba poblada, cara aguileña, color blanco. Entonces se ignora dónde se encuentra, pero se señala que como se encuentran fugitivos, y siendo de presumir que Francisco Calvo Buñol se halla en Madrid, en la Villa y Corte de Madrid, pido y encargo a las autoridades y agentes de policía judicial que supieran su paradero, procedan a la prisión de los mismos y remisión a la cárcel de esta ciudad, incomunicados y a mi disposición. Esto es el 3 de diciembre de 1875, ¿eh? Estamos hablando ya que han pasado casi 2 años, ¿no?, desde la declaración del Cantón de Alhama. Pero es que sigue más, es decir, que en 1879, cuando ya Francisco Calvo en Madrid ya es un hombre conocido, un periodista conocido, siguen llegando requisitorias y vemos una de julio de 1879 también publicada en la Gaceta de Madrid, que se le cite para recibirle declaración en la causa que se sigue sobre rebelión cantonal y otras. Es evidente que todos los procesados por esta insurrección puntual, ¿no?, que ocurrió en la historia de España, pues con la venida de la restauración borbónica, pues fueron de alguna forma amnistiados, creo yo que no de una manera global, sino a la vista de cada caso concreto, ¿no? Pero lo que sí es verdad que la justicia todavía seguía andando cuando Francisco Calvo estaba por Madrid plenamente libre y actuando sin ningún tipo de temor, ¿no? Por tanto, tenemos ahí un periodo que no sabemos dónde pudo estar, es decir, desde lo de la declaración de Alhama como cantón, es bonito saber la fecha, fue el 23 de julio al 3 de agosto de 1873. 21 días estuvo Alhama declarada independiente y la gobernó Francisco Calvo Buñol. Bien, desde esa fecha hasta ya verlo en la restauración borbónica en 1875, que él dice que en 1875 está ya en Madrid, pues no sabemos dónde se escondió, ¿eh? Tampoco yo tengo datos de esas fechas, ya las tengo un poco más posteriores, cuando ya se abre la segunda etapa. La segunda etapa es la primera de Madrid, digamos, ¿no? Madrid recibe con los brazos abiertos a Francisco Calvo. De alguna forma deja atrás muchos de sus ideales, entre otros los republicanos, que con la restauración fue terminantemente prohibido, ¿no?, los partidos republicanos. Y vemos ya a un Paco Calvo, en lo cual está transformado en el punto de vista personal, en el punto de vista político, en el punto de vista profesional. En el punto de vista personal, bueno, tenemos que ya Francisco Calvo está separado. Si Francisco Calvo se casó en 1866 con una joven de Játar, un poco mayor que él. Él, incluso, cuando se casa, es menor de edad. Entonces, la minoría de edad, o la mayoría de edad, estaba en los 22 años, creo. Él todavía no había cumplido 22 años, ella sí. Ella se llamaba María del Carmen Molina García. Era natural de Játar, pero residía en Alhama. Pero ya estaba separado. Pero una separación legal, oficial, es decir, lo que en aquellas fechas podía equiparar a un divorcio. No existía el divorcio, es decir, no existía una disolución del vínculo, pero sí existía una rescisión del contrato matrimonial, y esto era oficial. Él lo señala en el primer testamento, cuando dice que sí, que está casado, pero que está separado. Legalmente existía y era muy común. La causa que él señala en el testamento era muy común, se llama quatuorum et cohabitationem. Es decir, esto es un poco separación de cuerpo y de alimentos. Y por lo que yo deduzco, y en casos similares, podía ser por adulterio o infidelidad de ella, no de él, de ella.
porque a él se le exime de pagar pensión o alimentos, lo cual justifica un poco que pudiera ser esa la causa, o bien locura o cualquier cosa, pero de ella, no de él, ¿no? Esto le permite pues moverse en Madrid oficialmente como un hombre soltero, libre, sin ningún tipo de esconderse, y ya veremos después la siguiente relación que nos encontramos también en Madrid. Pero el primer cambio, en lo personal ya vemos que está separado, ¿no? El segundo cambio en lo político, bien, las ideas republicanas se dejan atrás y se abraza a la idea del liberalismo de Mateo Práxedes Sagasta, formando parte del Partido Constitucional y, en concreto, siendo él secretario del Comité de Madrid. Y en tal condición se presenta o lo presentan, hoy es común en los partidos, también por lo visto era de siempre, ¿no? Un poco de paracaídas, ¿no? Porque él aparece de candidato a diputado a Cortes por un pueblo de Badajoz, en Fregenar de la Sierra, en las elecciones de 1879. No consigue el escaño y, por tanto, bueno, pues sigue con su vida en el mundo político, liberal, pero sobre todo en el ámbito del periodismo, que es donde nos vamos a meter en el siguiente cambio. Él, por lo que yo conozco en su vida de Alhama, en su etapa de Alhama, no destaca por una profesión en concreto, ¿no? Este es un muchacho, que ya lo veremos más adelante, absolutamente preclaro, precoz, superdotado, pero más bien tirando a autodidacta o a que se hace a sí mismo, y por consiguiente pues se va buscando la vida en distintos menesteres muy relacionados siempre con la administración. Bien, puede ser hasta botones del ayuntamiento, oficial, ayudante en la cárcel, es decir, hay muchas menciones a ese tipo de... Y también destaca porque era una persona, aparte de que desde muy joven destaca por su enorme elocuencia, un magnífico orador, también escribía magníficamente bien. Esto significa que él, en la etapa de Alhama, se dedicaba a escribir todo lo que había que escribir, por cuenta de quien fuera, ¿no? Y todo lo que, las notas de prensa, todo lo que había que escribir del Partido Republicano, todas las quejas, todas las reclamaciones las escribía él. Y antiguamente era muy corriente que cualquier persona, sin necesidad de ser periodista, escribiera en la prensa, ¿no? Por tanto, echaría los dientes perfectamente en la época republicana en la prensa de Granada, porque no resultó nada difícil encontrar trabajo en Madrid. Y no solamente encontrar trabajo como periodista, sino llegar y besar el santo. Es decir, él era una persona precoz en todo y, por supuesto, en el periodismo no solo se quedó en redactor, sino fue desde el primer momento un gran director de los periódicos. En concreto, el periódico Los Debates, que era un periódico, toda la prensa que él dirige o que él escribe es prensa liberal, y este fue un periódico muy relevante que duró 3 años, desde 1877 a 1880, hasta que lo cerraron, la censura. La Revista de España es una revista de un enorme prestigio, de más de 20 años, también liberal, y que él dirigió y hacía las crónicas de política interior y política exterior, dirigió también la Correspondencia de España y fue redactor de la Correspondencia Ilustrada. Es decir, es una prensa que trataba de impulsar la formación de un gran partido liberal, que se llegó a constituir como partido liberal fusionista, con el cual el rey Alfonso XII accedió a que entrara en lo que es el sistema de turno, y los liberales sucedieron por primera vez en la historia a Cánovas del Castillo, que eran los que durante 6 o 7 años de la restauración habían gobernado, ¿no? Cuando digo un gran orador, ya me quedo corto, por cuanto no solamente a nivel político, sino tenía unos amplios conocimientos económicos, era un gran orador en todas las sociedades, la sociedad económica matritense, amigo del país, en el círculo de unión mercantil, era partidario del libre cambio y, en definitiva, era una persona enormemente reconocida y conocida por todos.
Baste saber el libro de memorias de Luis Seco de Lucena, que Otilia lo tiene y lo tiene mucha gente, que Seco Lucena consideraba a Calvo Muñoz como astro de primera magnitud en la prensa de Madrid. Y estamos hablando de una persona relativamente joven. Era un hombre considerado por los escritores, de los escritores más valiosos y buenos y bien intencionados del Partido Fusionista. Esto significa que desde el primer momento se consideraba que él iba a ocupar, y además se dijo en la prensa, la jefatura del negociado de prensa de Sagasta. Y así se dijo, ¿no?, en ese primer gobierno liberal, ¿no? Lo que ocurre es que la entrada en el ministerio, en el gobierno como ministro de ultramar de un amigo personal de él y un gran político y copropietario de la revista España, que fue Fernando León y Castillo, pues lo designó como uno de los gobernantes que iban a ocupar un puesto relevante en las colonias de ultramar. En principio fue como gobernador de Manila, pero al final terminó siendo designado como administrador central de rentas estancadas, y allí se fue a las Islas Filipinas en mayo de 1881. El viaje a las Islas Filipinas entonces, afortunadamente, ya existía el canal de Suez y se tardaba solamente 26 días desde Barcelona a Manila. Pero tenemos aquí otra novedad. No fue solo, no se fue solo a Filipinas. En estos últimos años, en estos años de 1869 y 1880, Francisco Calvo conoce a otra mujer, a un gran amor. Se llamaba Felipa Díaz de la Rada. Era una actriz de Pamplona que destacaba en la prensa nacional como una de las actrices más bellas que pisaron las tablas españolas. Se enamora de él en esa época. Felipa trabajaba en el Teatro Apolo. Casualmente estaba también medio separada, al final quedó viuda y con ella se fue a Filipinas y pasó 3 años, pero no pasó 3 años como el que va con una amiga, porque Felipa era conocida por la señora de Calvo Muñoz, Felipa de Calvo Muñoz. Esto, hay varias informaciones que recogen esta relación de Felipa Díaz con Francisco Calvo, empezando por crónicas sobre el teatro en el siglo XIX que señala, hablando de esta señora que le dice que era del Teatro de Variedades y figuraba como segunda dama, una real moza llamada Felipa Díaz, que tenía gran partido y acabó por casarse, o cosa así, con un hombre político muy conocido, sin duda Francisco Calvo. Era el hombre político muy conocido. Si había duda, tenemos una revista que sale en 1910 sobre el teatro de Filipinas, donde habla sobre un escritor en Filipinas, un escritor español que se llama Manuel Romero Batalla, de Aquino, el cual le dedica un trabajo, un ensayo dramático que se llama Un bal de Weber. Se dedica a la notable actriz Felipa Díaz, recién llegada a la perla del Oriente, no para lucirse en el escenario, sino para compartir las dulzuras de la vida con el alto empleado de Hacienda y después diputado a Cortes, don Francisco Calvo y Muñoz, ex cronista político de la Revista de España. Pero si había alguna duda, tenemos otra noticia más reciente, en marzo de 1883, donde, referida también a esa dedicación de ese trabajo del bar de Weber, donde dice: ha dado a la estampa una bellísima comedia dedicada a doña Felipa Díaz de Calvo y Muñoz. Es decir, Felipa Díaz de Calvo y Muñoz es la pareja oficial de que estuvo aquí, según parece, estuvo en La Tana, ¿no? Bien, pues en esa fecha el periodo de Filipinas se concreta a 3 años, desde 1881 a 1884. Allí llegan, sobre todo Francisco Calvo era un hombre muy famoso, muy conocido, y tenía un gran don de gente. Era un hombre muy simpático, un hombre muy amable, muy cordial,
con mucha gracia, y era un auténtico caballero andaluz, como me dijo a mí Otilia, que lo llamaban el caballero andaluz. Bien, pero sobre todo era el gran director de la revista España. El gran director de la revista España, ese de la gran revista de los liberales. Entonces llega a Filipinas y lo acogen con los brazos abiertos porque, pues significaba un aire nuevo de aperturismo para aquel archipiélago y unas esperanzas de progreso, ¿no? Nada más que llegar, pues se le nombra presidente del Liceo de Manila, o sea que no es una persona que se queda al margen, sino que participa inmediatamente en la vida social, ¿no? Y aquí hay otro dato muy interesante, aunque lo digo en la revista, conviene recalcarlo. Francisco de Calvo era un amante de la libertad de expresión y por consiguiente aceptó inmediatamente el ofrecimiento que le hicieron de dirigir el primer diario bilingüe de la prensa de Filipinas. Se llamó el Diarión Tagalog, que era tendencia reformista, moderada, ¿no? Y que era fundado por uno de los políticos nacionalistas, como era Marcelo Hilario del Pilar, y donde escribió el gran líder independentista, el doctor José Rizal, ¿no? Bien, este diario, que tuvo un enorme éxito, ya digo que fue un hito por el uso de una lengua nativa, pues por un lado sirvió a ellos, a los filipinos, digamos, nacionalistas, para una manera moderada de propagar ideas nacionalistas, ¿no? Pero para Calvo Buñol les fue también muy eficaz para propagar ideas democráticas liberales entre el campesinado filipino, que no sabía castellano, lógicamente, ¿no? Y sobre todo, él lo señala, lo dice. ¿Cuál era su propósito? Quería hacerle ver a los filipinos, a los nativos, una cosa muy elemental, y que hoy podíamos ir a más de un sitio a decirlo, y era que conocer al pueblo, que se puede amar a Filipinas sin odiar a España, y se puede amar a España sin odiar a Filipinas. Esa era la filosofía de Francisco Calvo en la dirección de este periódico, que aun a pesar de que tuvo mucho éxito, pues bueno, las cuestiones económicas, sobre todo relacionadas con las catástrofes naturales que acontecieron en el periodo que él estuvo en Filipinas, pues al poco tiempo tuvo que cerrar. En el aspecto financiero también fue un gran éxito, por cuanto pudo poner en práctica su idea de libre cambio, en concreto consiguió el desestanco del tabaco, que él dice ha hecho la felicidad del pueblo filipino, digan lo que digan los enemigos de esta gran reforma, ¿no? Estas dos cuestiones, desde luego, fueron empañadas por estas catástrofes naturales, como es el cólera morbo asiático, de miles de personas muertas, como es los ciclones y huracanes como el Bajío, el incendio que arrasaría Manila y los temblores de tierra en Filipinas. No sé la causa por la cual pusieron fin a su etapa de Filipinas tanto Francisco como Felipa, pero es posible que también pillaran algún tipo de epidemia por medio, pero regresan a los 3 años, en primavera de 1884, coincidiendo también hay que tenerlo en cuenta con que ya entran de nuevo el siguiente turno que les toca a los conservadores, y es natural también de que él que era liberal, pues volviera a España. Tenemos por consiguiente la siguiente etapa madrileña, que es la Vuelta de Filipinas, en la cual hay 2 titulares. La principal del diputado a Cortes y los terremotos. Vemos ya instalado en Madrid, el Paseo de Recoletos número 12 sería su domicilio. Se hace socio del Ateneo de Madrid con el número 4918. Su madrileñismo se ratifica aún más haciendo el prólogo de un libro que se llama La provincia de Madrid, que está publicado por la Diputación de Madrid. Y eso nos hace también recordar que ya en 1878, en la anterior etapa de Madrid,
escribió un romance, eso no sé si sois conocedores, pero que es un romance maravilloso, en el cual está dedicado a Lope de Vega, ¿no? No sé si lo habéis tenido en la mano, pero que es digno de leer, porque es lo único que yo he encontrado de poesía, pero me parece sorprendente. En concreto, dice, vamos a leer algunas estrofas, dice: del humilde Manzanares, en las alegres riberas, hay una villa que ampara a la Virgen de la Almudena. Madrid, castillo famoso que alivia las faltriqueras de indianos y genoveses, que son las gentes que pesan. Universidad de Tuno, de matones academia, taller de hidalgos sin algos y fábrica de doncellas. Muñidor de matrimonio y desfasador de herencia, más milagroso que santo, más hipócrita que dueño, que tiene en su Manzanares, por ser todo a la inversa, un río que nunca ríe y llora en invierno arena, y jabón en el verano y en el otoño jalea. Sigue un poco más largo, pero bueno, quería simplemente tenerlo recordado. Bien, en esta segunda etapa madrileña se reengancha con enorme energía en su actividad periodística, de nuevo en los periódicos liberales, y de nuevo dirige la Revista de España en pro del objetivo principal, que es constituir definitivamente el Partido Liberal Dinástico en 1885, con el cual él participaría en las elecciones a Cortes de 1886. Pero entre medias se encuentra el terremoto de Alhama, de su tierra, en la Navidad de 1884. Bueno, es sorprendente ver la cantidad de información que hay de Francisco Calvo relacionado con los terremotos. Tiene también su lógica, porque gran parte de esa actividad viene por su condición de diputado, pero hay otra previa, antes de ser diputado, que es muy curiosa. Él, desde el primer momento, a los pocos días de que ocurre el terremoto de Alhama, la prensa recoge que hace una donación de 33.000 reales, en concreto, para que son, de los cuales son invertidos en traje y manta 22.000 reales. Eso lo dice de su bolsillo, en concreto, ¿no? O sea, envía de su bolsillo 33.000 reales. Yo no sé aquí el cálculo que podíamos hacer a la moneda actual, pero me da la sensación que debía ser una cantidad importante en 1884. Entre las donaciones que por aquella fecha también se menciona, también me gustaría aclarar, hay una donación que se dice en la prensa que la ha hecho la caritativa esposa del digno periodista Cortes por Alhama, don Francisco Calvo Muñoz, que evidentemente no pudo ser su esposa real, sino que tuvo que estar refiriéndose a Felipa Díaz, entre otras cosas porque la donación la hace a las escuelas de Játar, y lo que dona son unos mapas geográficos montados en tela y caña. Curiosamente, el marido de Felipa era un gran maestro, un gran educador, que fundó un colegio en Alicante y murió en Cuba tratando de llevar allí su escuela. Así que puede que la procedencia de esos mapas geográficos que mandaron para Játar procedieran de su esposo, de su marido, ¿no? Bueno, la intervención de Francisco Calvo, aparte de lo dicho, pues es evidente que su condición de periodista, y todos sabemos que la mayoría de las reconstrucciones que se hacen en Alhama, de los barrios y de los pueblos, son por periódicos, y por tanto catalanes como madrileños. Entonces, él es la persona idónea para acompañar a tantísimas personas responsables, autoridades que vienen a conocer tanto los daños como a examinar o a vigilar o controlar la reconstrucción de los pueblos. Pero sí he recogido su participación en las inauguraciones. Las inauguraciones hay intervención de Francisco Calvo en casi todas, con magníficos discursos, ¿no? La del barrio Imparcial, aquí, que está en la joya Elegido, fue en marzo del 86, en Játar, el barrio de la prensa de Cataluña, también en septiembre del 86, en Alhama también, el de Buenos Aires, en 86, en Arenas del Rey, en 86, pero la más bonita, la crónica más bonita, quizás sea porque sea la más lejana, que fue ya en el 87,
es la que aparece con motivo de la reconstrucción de Santa Cruz del Comercio. Eso es digno de publicar, ¿eh? Entre otras cosas, los personajes que vemos que asisten a esa inauguración son extraordinarios. Para empezar, Salvador Rueda, ¿no? El poeta malagueño Salvador Rueda, que era también periodista del Globo, ¿no? Ahí, en su discurso, esto es una cosa que habría que sondear en la familia, porque él hace un discurso donde hace un halago al pueblo de Santa Cruz y termina diciendo, yo que estoy ligado a este pueblo por vínculos de sangre, políticos y materiales, a quien quiero como propio. No sé qué vinculación o qué relación por sangre, porque él está hablando por sangre, pues puede existir, o bien a través de su madre, no lo sé. Eso sería una cuestión a indagar. Lo que sí es verdad es que Francisco Calvo, como no está aquí cuando viene el rey Alfonso XII, el 11 de enero de 1885, pero tampoco está cuando se inaugura su estatua. Y esto sorprende porque era diputado. El 24 de junio de 1887, que se entregan las 229 casas construidas por la comisaría regia. No está tampoco Francisco Calvo. Tampoco está Seclusena. Creo que hubo sus más y sus menos con la comisaría regia con motivo de esa construcción, que es prácticamente el barrio este de la Joya del Ejido. El diputado, ya como diputado a Cortes, lo tenemos en junio de 1886, el cual señala la elección de diputado a Cortes en 1886, cuando pide a sus paisanos que lo apoyen para ser candidato, es muy elocuente, porque él señala aquí mismo en el ayuntamiento, dice que aunque se haya afiliado a un partido político con el cual tiene contraídos compromisos para Lama, no era, sin embargo, más que un paisano dispuesto a sacrificarse en bien de la ciudad que tanto infortunio ha padecido. Con esa premisa se presenta a las elecciones de 1886, por supuesto arrasa en Alhama, pero es que Alhama no era solo, era un distrito. Arrasa en Alhama hasta el extremo de que unánimemente lo votan a Francisco Calvo. Competía seriamente con un candidato muy fuerte, que era el ministro del Tribunal de Cuentas, que era Ricardo Chacón, que también arrasa en otro pueblo, como el Padul, también de forma unánime, y por tanto, como antes bien decía Andrés, a la puerta del ayuntamiento, la diferencia fue muy escasa, fue 98 votos, ¿sí? Uno sacó 763 y el otro 668, así. Esto, en definitiva, ganó Francisco Calvo, pero no se conformó Ricardo Chacón. Impugnó el acta y se enfrentó durísimamente en las Cortes para debatir la validez o no de su elección, existiendo enormes crónicas periodísticas de una belleza extraordinaria, donde en definitiva los que tenían que decidir pues decían, bueno, pues si este hombre no se merece ser diputado por lo que está hablando, por la manera que está hablando, tiene de sobra nuestro apoyo, ¿no? O sea, si este hombre no fuera diputado, merecería hacerlo por el discurso que ha hecho, ¿no? Se elige por consiguiente diputado durante todo este largo periodo del Partido Liberal, y ya vemos también que la apertura de Cortes, de nuevo, se señala que está entre las damas que aparecen en la inauguración, entre las damas la distinguida señora, la de Calvo y Muñoz. De nuevo hay otro equívoco, evidentemente esta señora era la que antes hemos hablado, ¿no? La actividad de Francisco Calvo como diputado, pues aparte de la muy importante referida a la ayuda y la reconstrucción de los pueblos con motivo del terremoto, pues tenemos las eternas reivindicaciones de las carreteras de Alhama, de los ferrocarriles,
incluso el puerto de Alcalá Honda, y luego proyectos de ley como el de asociaciones o las comisiones de redes. La intervención más mediática, que es la que antes ha referido Sandra, creo, es la que hizo en defensa de la representación del pueblo filipino en el proyecto de ley de sufragio. Reivindicaba que los filipinos tuvieran representación en las Cortes, como lo tenían Cuba y lo tenía Puerto Rico, y lo tuvo Filipinas originariamente y estuvo en las Cortes de 1812. Esa es la intervención más mediática por cuanto obtuvo la admiración y el reconocimiento de todos los filipinos y de todos los que tenían ideales independentistas, porque de alguna forma era una manera de escuchar su voz, ¿no? Entre ellas el doctor José Rizal, volvemos a él, en el que en su periódico La Solidaridad decía que, bueno, que no hace falta decirle nada a Francisco Calvo porque dice, ha hecho lo que le correspondía. Pero cuando hablamos de Filipinas, no solo todos son éxitos y sus reconocimientos, sino también tuvo su lado amargo, su lado negativo, que lo padeció durante toda la legislatura. Hubo unos problemas de orden administrativo que derivaron en una causa criminal y se encontró, él como responsable directivo, se encontró con que un juez de Manila pidió un suplicatorio a las Cortes para procesarlo. Esta cuestión supuso unos malos ratos tremendos para Francisco Calvo, que durante toda su vida demostró ser un hombre valiente y que daba la cara. Sin embargo, llegó también a sufrir en sus carnes esa injuria hasta el extremo de que atentaban contra su honor y desafió en duelo al director del periódico La Justicia. Los padrinos que estaban ya señalados, nombrados, pudieron poner freno y no fue a más, pero él consideraba que él desde el primer momento había mostrado su disponibilidad a que se concediera el suplicatorio. Él mismo era el que pedía que se concediera el suplicatorio. Sin embargo, las Cortes lo iban retrasando pidiendo más informes a Manila, ¿no? Entonces, consideraban que había algún tipo de intereses de partido para evitar esa cuestión. Tan es así su valentía que llegó a decir claramente en el Parlamento: si soy inocente, tendré en ello satisfacción grandísima, y si soy culpable, me rehabilitaré con la saludable regeneración de la pena. Es decir, él llegaba hasta ese extremo, que no se escondía. Él quería que se debatiera, que se aclarara. Bueno, ¿qué pasó? Que, en definitiva, el expediente administrativo fue archivado, como consecuencia el procedimiento penal careció de sentido y terminó el juzgado de Manila pidiendo el desistimiento suplicatorio y se acabó. Pero ese punto negro lo amargó durante toda su legislatura, durante toda su vida. Siempre se le recordaba como alguien que había tenido algún problema económico en la isla Filipinas. Coincide esta fecha con ya la siguiente etapa amorosa, porque nos encontramos con que efectivamente, incluso hay un dato, en que en marzo de 1890 Felipa muere. Felipa muere, e incluso lo sabemos por una carta que le escribe uno de estos políticos nacionalistas filipinos a su mujer, a Manila, y dice que se ha encontrado a Calvo en la calle, a Calvo Muñoz, dice que tiene el cabello encanecido. Dice, Calvo, atención, Calvo ha vuelto a casarse por haber fallecido doña Felipa. Este ha vuelto a casarse, yo lo relaciono con Florentina Nieto Calero, que fue su tercer amor y, por supuesto, su definitivo amor, y la madre de todos los que hay aquí presentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay datos inmediatos en los cuales vemos ya que Francisco Calvo deja Madrid y se empadrona o se hace vecino de Alhama, tiene su cédula personal
la número 924, expedida por el Ayuntamiento de Alhama, y otro cargo que es nuevo, él en esa fecha es regidor síndico del Ayuntamiento de Alhama. Sí, regidor síndico puede ser una especie de asesoramiento de tipo económico o jurídico, pero él en esa fecha, que es el 29 de mayo de 1893, que es cuando hace su primer testamento, el notario le recoge los datos de su carnet de identidad, digamos, de su cédula personal, y nos dice: don Francisco Calvo Muñoz, ex diputado a Cortes, jefe de Administración Civil de primera clase, regidor síndico de este ilustre ayuntamiento, de 45 años, no señor, tenía 48, ahí se quitó años, casado, sigue siendo casado, lógicamente, porque aunque se divorció, pues esto lo arrastrará, y yo creo, este es otro dato que tengo que conseguir cuando muere su mujer, porque es evidente que esto fue el tapón que le impidió la siguiente formalización de relaciones, en concreto con Florentina, ¿no? Porque en esa fecha ya estaba Florentina, y Florentina ya estaba embarazada de Isabel. Entonces, lo vemos que es propietario y vecino de esta ciudad. Este testamento, que lo hace ante también un notario que tiene apellidos muy parecidos, Ricardo Calvo Nieto, que tenía un hermano que era abogado, también se llama Francisco Calvo Nieto, así que los descendientes en concreto son Calvo Nieto, no tienen nada que ver, pero coincide esa circunstancia. Este testamento, que él seguramente lo hace en previsión de que hay grandes posibilidades de que de nuevo lo trasladen a algún destino de ultramar, bien Filipinas o bien Cuba, porque así va saliendo constantemente en la prensa que se está pensando. Era un hombre sumamente experto, no había como él nadie para el cargo de esa alta responsabilidad, y ya había demostrado eficazmente sus condiciones, y no era extraño que se pensara en él como nuevo destino, las colonias de ultramar. Por tanto, estando ya embarazada Florentina de Isabel, él hace testamento. Y como todo hombre prudente, y yo soy un amante de los testamentos, él señala y dice que aunque se encuentra de buena salud, tiene presente que ha de morir. Y como persona prudente, quiere dejar ordenado y dispuesto lo que sucesores y herederos deban hacer después de su muerte. Entre otras cosas, dice rotundamente: instituye y nombra por su única y universal heredera de todos sus bienes y derechos y acciones a su ama de llaves y gobierno, doña Florentina Nieto Calero, para que los lleve en pleno dominio con la bendición de Dios y la suya, encargándole pida por el eterno descanso de su alma. Lo de ama de llave y gobierno, supongo yo que sería una manera de tapar esa relación de unidad, de pareja, oficialmente ante la sociedad. Lo cierto es que la esperada destino a cargos más altos no se produce, y nace Isabel en abril de, bueno, no sé exactamente, pero ya iniciaba el año 1894, y él, pues bueno, a última hora decide, tenía ya esa decisión tomada de irse a Cuba. Él se va a Cuba, dejando a su hija ya con su madre, en agosto de 1894. Y otro dato interesante: él no va de secretario general de Cuba, él se gana el cargo de secretario general de Cuba en La Habana. Él va destinado a La Habana, en concreto como jefe de sección central de Gobierno y Archivo General de Cuba. Lo que ocurre es que ocupa interinamente el cargo de secretario general ante el cambio político. Él entra con los liberales, y a él le pilla como secretario general el inicio de la Guerra de Cuba, lo que es la Segunda Guerra de Cuba, que era la definitiva, ¿no? Que el 23 de febrero de 1890, y él es secretario general cuando muere en combate el líder independentista José Martí, el 24 de mayo de 1895. ¿Qué pasa? Que entran los conservadores en esa fecha, Cánovas del Castillo,
y hay un cambio de capitán general. El capitán general que llega a Cuba fue el famoso Arsenio Martínez Campos. Martínez Campos era conocido por el pacificador, era de una política, de la política de la benevolencia, y Cuba no estaba ya para eso. La insurrección que había en Cuba era ya fuerte y se requería mano dura si es que querían vencer, si es que querían combatir. Martínez Campos no tuvo el arrojo suficiente ni los medios suficientes para hacerle frente a la insurrección que se había propagado ya por toda la isla y terminó por renunciar al cargo de capitán general y ser sustituido por un hombre enormemente duro, como fue el Valeriano Weyler, que hasta el extremo de que era conocido despectivamente como el carnicero del Caribe, ¿no? Es un militar leal siempre, pero enormemente duro, ¿no? Esto, Francisco Calvo, bueno, por su lealtad a Martínez Campos, pues no duda también en volverse a España y regresa el 17 de marzo de 1896 a Cádiz. Es curioso que la amistad y, bueno, antes de todo esto, por supuesto, Martínez Campos, nada más que llegar y ver las dotes políticas de Calvo, exige que sea nombrado oficialmente secretario general del gobierno de Cuba y la reina María Cristina lo nombra en decreto de 8 de noviembre de 1895. Así, fue secretario general de la isla de Cuba, totalmente nombrado por méritos propios y a la vista del trabajo y las demostraciones que hizo, y eso también tenemos aquí un amplio trabajo que hacer, investigar, porque ha sido años de gobierno en Cuba, en los peores, en los momentos más críticos, y hasta tal extremo demostró su valía que el propio Martínez Campos, cuando regresa a España, le pide personalmente a Cánovas del Castillo lo siguiente: que el gabinete conservador presente y haga triunfar por Alhama de Granada en las primeras elecciones la candidatura de su buen amigo y compañero de fatigas en La Habana, señor Calvo Muñoz. Esto parece un poco una contradicción, porque Francisco Calvo es liberal, Martínez Campos es conservador, y aquí ¿qué pasa, no? Hasta el extremo fue un poco el barullo que la prensa liberal desde Madrid salió al paso diciendo que se conocieron allí, así que se conocieron en esos momentos y que estaban seguros de que cuando regresara Francisco Calvo a España se pondría a disposición del Partido Liberal, como siempre lo ha sido. Pero también reconocía, dice, porque nadie podría desempeñar ese cargo con más talento ni con más discreción que nuestro querido amigo. Tan es así que efectivamente, una vez que regresa, de nuevo vuelve, tras el asesinato de Cánovas del Castillo en verano de 1897, vuelve a ser propuesto para el cargo en Cuba y Filipinas, pero ya la guerra de Cuba y la guerra con Estados Unidos ya era tremenda y se desistió ya de su nombramiento, aunque seguía saliendo, salía en la prensa como próxima en aprobación del destino de Francisco Calvo. A partir de aquí ya cambia todo, estamos ya a final del siglo XIX, Francisco Calvo ya no se dedica a escribir cuando vuelve de Cuba, nace su segunda hija, Francisca, ¿no? Y a los pocos tiempos, no sé ya en qué fecha, pero también nace su tercera hija, Florentina, que no sé si es así, pero a mí me han dicho que le puso por nombre Florentina Felipa, ojo al dato, a la tercera hija, ojo al dato, Florentina Felipa. Entonces, coincide que el nacimiento de su tercera hija, a los pocos días fallece su mujer, Florentina Nieto Calero, y él pues se queda viudo con sus tres hijas, pero no se queda ni mucho menos en paro ni fuera de la actividad política, sino que se presenta como alcalde de Alhama, ya por la monarquía, con Alfonso XIII. En 1901 es elegido, en noviembre de 1901, y estuvo de alcalde el año 1902 y el año 1903.
Pero es muy bonito lo que vamos a leer ahora, porque es donde recoge perfectamente el espíritu y el talante de Francisco Calvo. A los pocos meses de ser nombrado alcalde, a él lo invitan a dar en algún discurso político, siempre que estaba en cualquier reunión política o vecinal, siempre se pedía que hablara Francisco Calvo. Todo el mundo pedía, en cualquier sitio donde estuviera, que hablara Francisco Calvo. Ahí, ya siendo alcalde, le piden que hable. Y él, delicado de salud que estaba, dice la prensa, que la alcaldía de Alhama era para él un verdadero sacrificio, pero que estaba compensado con creces por haber conseguido reunir en un solo pensamiento y en una sola compenetración de ideas realmente asombrosas a todos los que en Alhama significaban orden, libertad, respeto al derecho, amor a la justicia y propósito noble y generoso de procurar el bien de este pueblo y contribuir al progreso de la nación. Eso es para que lo firmen hoy todos los políticos de España. Su actividad como alcalde fue frenética. Yo, que he estado hojeando los archivos aquí en la biblioteca de Alhama, he podido comprobar que no faltó a ninguna de las sesiones semanales de los plenos del ayuntamiento, salvo cuando estuvo a punto de morir. Incluso se le dieron los últimos sacramentos. El 14 de febrero de 1902, él estaba con una grave afección pulmonar y recoge la prensa. Esto es digno de recordarlo también por lo querido, como antes ha dicho Sandra, lo querido que fue este hombre siempre para todos los vecinos de cualquier condición y clase de Alhama. Son tantas las simpatías que el ilustre enfermo goza en dicha población, que durante todos los días de la enfermedad han desfilado por su casa todos los vecinos del pueblo, incluso los niños, interesándose por su salud, como si se tratara de un ser querido de su familia. A pesar de que estaba enfermo y a pesar de que estaba en cama, no dudó en levantarse de la cama con el famoso motín de 3.000 alameños con motivo de la protesta ante el impuesto de consumo en marzo de 1902. Lo recoge igualmente la prensa. Los manifestantes querían que este impuesto se recaudase de una manera, es decir, por repartimiento vecinal en vez de por administración, y una muchedumbre se presentó en su casa, reclamando su presencia en el ayuntamiento para resolver tan delicada cuestión, porque siempre habían considerado sus paisanos lo habían considerado como un hombre de administración y de amplias miras antes que de pasiones políticas. Era la persona ideal para resolver problemas, por eso era pragmático y un hombre que buscaba soluciones siempre y las conseguía. Él termina su cargo de alcalde con el periodo correspondiente de 2 años, y ya en 1904 entra, no sé si fue Maura, creo, pero bueno, ya él deja de ser alcalde, pero sigue siendo concejal del ayuntamiento. Y no solamente no se retira de la política, sino que cuando llegan las siguientes elecciones a Cortes, en noviembre de 1905, dice: aquí estoy yo y voy nuevamente a ser diputado a Cortes. Con 61 años él dispone que quiere ser también diputado a Cortes y lo apoya todo el pueblo de Alhama. Hay una entrevista que le hacen a él en Granada, donde con gran euforia, con gran optimismo, dice que está dispuesto a dejarse, como siempre, dice, pedazos de la piel. Pero también advierte una cosa, y esto también es digno de reconocer, dice: salvo que no consiguiera el apoyo del gobierno, porque a mi edad no se puede ser indisciplinado, ni se deben empeñar luchas temerarias. Lo cierto es que él estaba totalmente convencido que el gobierno liberal de Eugenio Montero Ríos lo iba a respaldar para ser candidato a Cortes. No sabemos si coincidió o no, pero lo cierto es que en esas fechas dejó de ser jefe de Partido Liberal y presidente del gobierno, y le sucedió Segismundo Moret,
¿Qué pasa? Que el candidato que se propuso como diputado a Cortes por Alhama, por el Partido Liberal, fue el hijo de Segismundo Moret, Lorenzo Moret, que tampoco fue el que en definitiva se presentó, porque por los cambalaches entre los partidos, pues este se presentó por Baza, y por aquí se presentó nuestro famoso Joaquín Montes Jovellar, que estuvo de diputado ya hasta Primo de Rivera, o sea, hasta el extremo de que el historiador Javier Tusell lo califica como el cacique imperecedero de Alhama, ¿no? Este fue hijo también de otro gran político como fue Nicasio Montes Sierra. Bien. Bueno, a partir de ahí, pues parece que ya desiste de sus pretensiones políticas y ya podemos encontrarnos en el periodo de la Tana. El cortijo de la Tana, cabe imaginárnoslo, ¿no? Rodeado de su familia, de su hija, atareado con su producción de vino, como era productor de vino en sus viñas, y escribiendo sus memorias. Esto no es nada de extrañar en una persona con esa vida tan apasionante que terminara escribiendo su memoria. Mira tú por dónde al parecer la escribió. Al parecer la escribió. Y al parecer, según me comentan, desaparecieron. Desaparecieron en esos primeros momentos en que llegaron a dar el pésame a amigos, amistades, se llevaron libros y se llevaron los manuscritos de las memorias de Calvo Muñoz. Lo que daríamos hoy por encontrar esas memorias escritas por Calvo Muñoz. Le podíamos preguntar varias cosas. ¿Qué pasó con ese incendio de su casa el 23 de agosto de 1903, que quedó totalmente destruida en Alhama? ¿Cuál era esa casa? Donde dice la prensa que tardaron 10 horas en ser extinguido el incendio y causando daños materiales de 3.500. Señala que quedó totalmente destruida. ¿Cuál era esa casa de 1903? Que nos contara la boda de su hija, Isabel, con 16 años, en Jata, con Manuel García Rodríguez, de 23 años, el 16 de abril de 1910, y el festejo que hicieron para celebrar su boda en casa de su tío, el tío de él. O la amistad que tuvo desde joven con Francisco Juan Jiménez Castro, al que nombra constantemente y lo nombra también con funciones importantes en los dos testamentos, tanto de Albacea como en las cuestiones del Consejo Familia con su hija, y incluso de su hijo, Narciso Jiménez Prado, quien en el testamento de 1893 le lega a él, al hijo, su reloj, su cadena de oro, su sortija, su arma y los libros que quiera escoger de su biblioteca. ¿Quién eran esas dos personalidades que tuvieron tanta amistad con Francisco Calvo para demostrarlo a él en su testamento? Que nos contara algo más de la casa donde acabamos de poner esa placa, ¿no? En la calle Fuerte. Es cierto, como antes ha dicho Sandra, que eso es otro dato que hemos podido confirmar a través de la escritura de compra que yo he podido conseguir. Esta casa fue adquirida el 7 de marzo de 1913, fue adquirida personalmente por Francisco Calvo, pero la escritura se firmó en La Tana. Allí se desplazó el notario y se desplazó el vendedor, que fue Juan María Parejo Morales. Pero una cosa curiosa, ¿por qué no ocupa esa casa? ¿Y por qué muere en la casa de Calle del Agua? Porque lo que compra es la nuda propiedad. La compra en 1.550 pesetas. Es decir, que vivía la usufructuaria, que era la suegra de Juan María Parejo Morales, que se llamaba María Soledad Crespo Quesada. Por tanto, esto fue a los meses antes de morir él. Se supone que no sabemos cuándo tuvo a su disposición, muerta la usufructuaria, para que vinieran a ocupar la casa de Calle Fuerte. Yo tenía mis dudas de si era la misma casa, porque vemos que esta casa me parece que tiene el número 15. En la escritura, por un lado se dice que aparece sin número, pero por otro lado se dice que es el número 41.
Entonces digo, bueno, vayamos a que sea otra casa, yo qué sé, ¿no? Pero observando la descripción que hace el notario, no hay duda, hace esquina con la calle San Matías, ¿no? O sea que no hay duda que la calle Fuerte es la última propiedad de Francisco Calvo Muñoz en Alhama, ¿no? Pero hay otras preguntas que le haríamos con más gusto, le haríamos sobre todo a la familia, si conociéramos las memorias. ¿Qué es? Hábleme usted de la paternidad, de su paternidad, de su... Es verdad que había un padrastro por ahí. ¿Quién era el padrastro? Esa es una cuestión muy interesante porque en la familia existe esa impresión que es real, ¿eh? Vaya por delante que es real. A Francisco Calvo Muñoz lo crió un padrastro. Ahora, imagínense ustedes, ¿no? ¿Quién sería? Bien, la creencia, por cuanto no se tenían más datos hasta hoy, es que podría ser el mismo Miguel Calvo Martín, el que legalmente es su padre, podría ser el padrastro. Claro, eso es sospechar cosas que no son lícitas, porque era considerar que su madre podría ser una madre soltera o una madre que va al matrimonio con un hijo, ¿no? Entonces, el Miguel Calvo Martín, que se dice que sí se dice como dato que era arriero y que se dice cosas pues poco duras, ¿no? Así que lo ataba a un mulo para que de niño para que no fuera a estudiar, le impedía. Ese niño desde muy niño tenía una ansia por saber tremenda, y el padrastro, que es cierto, pues al parecer no quería que se estudiara, sino que quería que lo acompañara a vender o a traer mercancía de Vélez o de donde fuera, ¿no? Entonces la sospecha de quién podría ser ese padrastro recaía también en si era verdad o no que Miguel Calvo Martín fuera su padre. Bueno, en principio la propia declaración de Francisco Calvo en su testamento no hay por qué cuestionar. Él señala en el testamento de 1893 que es hijo legítimo de Miguel Calvo Martín y de Isabel Muñoz Almenara, ambos difuntos en esa fecha. Hoy, tras documentos valiosos que he encontrado enormemente valiosos, tenemos varios datos de primera magnitud, ¿no? En primero es confirmar que al menos a lo que hasta donde uno pueda llegar, pues esas cuestiones no, que su padre legítimo y biológico fue Miguel Calvo Martín, que de profesión era pehujarero. Esto es una palabra de mucha tela, ¿no? Pehujarero, que me costó descifrarlo y me ayudó. Hoy, no sé si está por aquí, me dijo que iba a venir, pero me ayudó unos amigos de María Luisa Sánchez Olmo, que son paleógrafos, ¿no? Que son los que me dijeron el significado de pehujarero. Este Miguel Calvo Martín era pehujarero. ¿Qué es pehujarero? Es un arrendatario de tierra menor, o sea, de una pequeña porción de tierra, ¿no? Un arrendatario pequeño, digamos, ¿no? Y su abuelo, aquí para los amantes de la genealogía de la familia, se llamó Francisco Luis Calvo Cabezas, casado con Catarina Martín Maldonado. Y su bisabuelo fue Francisco Calvo Guerra, casado con Francisca Cabezas Calvo. Bueno, sabemos ya este dato de que cuando él nace, su padre Miguel Calvo Martín tiene 28 años y es pehujarero. Pero también sabemos que a los 4 años se queda huérfano. Francisco Calvo se queda huérfano. Muere su padre, Miguel Calvo, cuando él tenía 4 años, en 1849. Pero es que en ese mismo año su madre se casa, ¿no? Se casa en ese mismo año con otra persona que se llama Francisco Mejías Camacho, que es el que evidentemente tuvo que ser el que crió como padrastro a Francisco Calvo Muñoz. En la partida de defunción que antes citábamos como un error de que
de que aparecía con la edad de 76 años, también vemos que pone como nombre de su padre Francisco en vez de Miguel. Es decir, que el padrastro, a partir de los 4 años, era este señor Francisco Mejías Camacho. Su padre no falleció en Alhama. Su padre no falleció en Alhama, sino que falleció de imprevisto en un pueblo de la Serranía de Ronda, en Benaoján. No sé si lo conocen ustedes, está a unos 10 kilómetros de Ronda, en donde está enterrado. A comienzos de verano fui yo allí, a Benaoján, y fui al cementerio. Se le hizo la autopsia, murió de imprevisto y falleció de un cólico inflamatorio, y el cura ecónomo de la parroquia de Benaoján, de Nuestra Señora del Rosario, previa autopsia, pues ordenó su sepultura, ¿no? En la partida de función se recoge que efectivamente también él era oficio arriero. Esto puede tener alguna conexión o lógica, porque era una zona también de la Serranía de Ronda, y que era natural y vecino de la ciudad de Alhama, y que no pudo testar. Es los únicos datos que tenemos. Yo digo que he estado en Benaoján, he tratado de recordar un poco aquellos tiempos lejanísimos. He pretendido traer algún recuerdo de Benaoján para la familia. Benaoján es un pueblo que es conocido por sus chacinas. No era cuestión de traer ningún recuerdo cárnico del cerdo, pero sí he procurado ser más dulce y he traído unos caramelos de miel y limón. Yo lo he traído incluso para obsequio. Y voy al ayuntamiento de Alhama, al patronato y a la familia. Es la única que encontré en el comercio donde aparecía la palabra Benaoján. Por eso procuré. Yo protesté, digo, pero hombre, por Dios, ¿por qué no tienen ustedes algo más que no sea carne o de cerdo? Si hay aquí, esto se llama el cerdito andaluz. Digo, no, eso no es para llevarlo al regalo. Denme usted algo más. Y al final encontré esto. Bien, por tanto ya sabemos que la persona del padrastro era Francisco Mejías, y que es el que nos han contado estas anécdotas de tratar de frenar esa ansia por saber de Francisco Calvo, y que sin duda no le faltó guías espirituales, porque era un muchacho que desde el primer momento pues demostró su valía. Incluso cuando fue a examinarse a Granada, entre todos los vecinos le compraron un trajecillo para que no desentonara con los demás, de niños ricos, ¿no? Y él allí deslumbró a todo el mundo con su sabiduría, ¿no? Por tanto, imaginamos que fue un niño que se bebió todas las bibliotecas de Alhama, y que si hay que buscar algún padrino espiritual, pues yo me gustaría que fuera un señor párroco de aquella época, muy famoso, que se llamó Federico Antonio Sánchez Gálvez, que escribió en 1864 Los Recuerdos Marianos, o Alhama y su madre, que precisamente este hombre destaca por su elocuencia, por su preparación, ¿no? Y era abogado además, ¿no? Y por su brillante palabra, era un profundo escritor y tenía algo de contestatario. Incluso era de Nerja, por lo que yo he podido sondear. No me extrañaría, porque este arcipreste llega a Alhama precisamente en esa fecha, en 1850, y es el que lo casa. En la partida de matrimonio que yo tengo con su esposa, Carmen Molina García, está firmada por este párroco. Indudablemente era un hombre de un espíritu fabuloso para poder vislumbrar a cualquier persona con esas posibilidades. Y si quisiéramos buscar algún otro tipo de influencia política,
No dudaría yo de ninguna manera que, aparte de Garibaldi, que lo tendría seguro en su cabeza cuando levantó y declaró el cantón de Alhama, sobre todo a su casi paisano de Lójar, al veterinario Rafael Pérez del Álamo, que con 34 años sublevó en Loja y al mando de 10.000 campesinos y que declaró la República, ¿no? Él está enterrado, Rafael Pérez del Álamo está enterrado en Arcos de la Frontera y dice en su lápida, caudillo del primer movimiento obrero andaluz. Si están interesados ustedes en esta figura, que es sumamente seductora, léanse los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y léase el episodio que se llama La Vuelta al Mundo en la Numancia. Ahí retrata la figura de Pérez del Álamo, que sin duda alguna lo conocería y influiría en su proceder revolucionario de los primeros tiempos. En definitiva, ya estamos terminando, sea quien sea el que la influencia, su resultado fue rápidamente ostensible. Demostró desde el primer momento tener un talento preclaro, un don de gente, una fácil y abundante palabra, y era un hombre ilustrado, un hombre conciliador y un hombre práctico. Él mismo se define señalando a los jóvenes, dice, la misión de la juventud es buscar la verdad absoluta que nace de la ciencia pura, y la misión del hombre de experiencia es aplicar la verdad posible. En definitiva, como dice un periodista de Almería cuando salió elegido diputado, lo calificó de un hombre completo. Yo he querido, en el título de la conferencia, reunirlo todo bajo el nombre de servidor del Estado. Y para ello he recurrido a copiarme el pergamino que hay colgado en la pared de la casa de Otilia, un pergamino que le obsequian, estando en Cuba, un admirador suyo, para felicitarlo por su santo, porque es en octubre de 1895, y como recuerdo, dice, de su estancia en estas retiradas playas que baña el mar Caribe. Bien, ahí define como cualidades de un buen servidor del Estado y que dice que se reunían en Francisco Calvo la probidad, la inteligencia y el tacto burocrático, ¿no? Él lo ve esto como casi como un sacerdocio, ¿no?, que merece la consideración de los superiores y el aprecio de todas las clases sociales. Y señala cómo el ilustrísimo señor don Francisco Calvo Muñoz, dignísimo secretario del Gobierno General, es acreedor, por su caballerosidad, cultísimo trato y preclaro talento, a la consideración de un hombre de buena voluntad. Termina ese pergamino diciendo, haciendo votos para que un día no lejano ocupe el más alto puesto, que es acreedor por sus talentos cívicos y virtudes. Yo termino esta conferencia haciendo votos similares para que no muy tarde en Alhama se reconozca de una manera mayor, mediante alguna figura, no solamente una merecida biografía, sino también alguna otra figura donde sea un patronato, sea una fundación, sea una casa museo, se recojan los enseres que puedan existir de Francisco Calvo y se desarrolle la actividad que está pendiente de hacer, porque estamos, como decía al principio, en la punta de un iceberg. Es decir, todo lo que he dicho es simplemente un apunte de lo muchísimo que hay todavía que estudiar y que desarrollar. Por eso pido a la familia y pido a los vecinos de Alhama que aprovechen esta oportunidad. Este es un político que aún después de muerto nos puede estar dando lesiones. Es un político que hoy en día es sumamente oportuno, donde la política del todo o nada es la que rige, en vez de la de buscar soluciones con prácticas, que es lo que demanda el pueblo español. Nada más, agradezco la invitación que me ha hecho el Patronato de Estudios Alameños, al Ayuntamiento por segunda vez me veo aquí, en este caso con el honor de estar delante del alcalde, y la familia de Francisco Calvo Muñoz por haber confiado en mí. Muchas gracias.
como habíamos previsto, no nos ha defraudado, lo ha dejado con mucha incógnita y con todo abierto. Nosotros, en nombre del patronato, queremos agradecerte la visita, ¿no?, y darte un pequeño homenaje en gratitud por la excelente labor desarrollada en la recuperación de la biografía de este insigne personaje de la vida. Y también la familia quiere hacerte entrega de algo, ¿no? Alfonso, es una sorpresa que nos ha preparado la familia, no estaba previsto en el guión. Sí. Saludo a la señora senadora doña Sandra García, querida prima, al excelentísimo señor alcalde de Alhama, don Jesús Guiña, a los miembros de la corporación, señores concejales, al señor presidente del Patronato de Estudios Alameños, don Ignacio Benítez, querido amigo y conciudadano ahora en nuestra ciudad de Jaén, queridas nietas de don Francisco Calvo y Muñoz, Tita Otilia y Mariquín, querida familia de La Tana, queridos primos y primas, queridos bisnietos, tataranietos y tataranietos, señoras y señores todos, agradezco a este patronato este merecido y consensuado y deseado homenaje, haciendo este acto de reconocimiento a tal figura alameña, con tan gran nacional e internacional proyección personal a lo largo del siglo XIX y parte del XX. Félix, qui potuit cognoscere suas causas. Feliz aquel que sabe reconocer sus orígenes. Agradezco a esta familia, que no por sangre, pero como si lo fuera y con letras mayúsculas, que me hayan cedido el porte y la vez en este lance biográfico de mi también bisabuelo. Muchos de ustedes, la mayoría, no me conocen y se preguntarán cómo el marido de una bisnieta que es de Jaén dio con esta persona y personaje de nuestro pueblo de Alhama. Y como ha dicho ahora mismo nuestro conferenciante Miguel, a mí me sedujo esta persona allá cuando tenía solo 22 años al llegar a la ciudad de Alhama. Tengo 54. He dedicado 25 veranos al menos al estudio de este personaje. En plenas Navidades del 87, Tita Flor García, Tito Juan, cuántos ratos he echado en su casa y los papeles en un cuadro referente a las felicitaciones de un cumpleaños que sus dos hijas mayores, Isabel, mamá Isabel, y la otra, su segunda hermana, también conversó conmigo la hija de Tita Flor, Tita Mariquina, aquí presente, Tita Otilia, mi suegro Manuel García, Tita Juanita y Tito Daniel. Me hablaban y me hablaban de su abuelo. A todos ellos se les notaba un prudente orgullo sin vanidades de ser nietos y nietas de don Francisco Calvo Muñoz. Les agradezco a todos los titos y titas, primos y primas que compartiendo sus pensamientos, sus experiencias personales conmigo, me han regalado parte de sus vidas. Por estas fechas ya barruntaba leer fotocopias de los documentos escasos que la familia había conservado. Las primas Juani y Maruchi, junto con mi cuñada Otilia, me hicieron acopio de todas ellas, y por aquellos entonces en la casa de la calle Fuerte, casa de Tita Antoñita, tu casa, Sandra, ya me cedió sacar la fotografía del cuadro, la única foto que hasta ahora conservaba la familia de este tan ilustre personaje. Pasan los años y por los primeros años 90 seguía interpretando dichas letras y cartas, misivas y documentos, y como es de bien nacido ser agradecido, encontré al señor don Andrés García Maldonado, ínclito y docto, presidente también de este patronato. Publicó en reiteradas ocasiones en el Alhama Comarcal noticias, acontecimientos en que participaba nuestro bisabuelo. Aprovecho esta ocasión para agradecerle todos sus libros, cartas, agradecimientos, intervoluciones, intervenciones del Día de Alhama, artículos que me han servido y nos han servido a toda la familia para llegar a donde estamos hoy. Allí mismo mi esposa María Ángeles publicó su primer artículo, creo que alrededor del 94, reivindicando tal figura de postín y honor y la necesidad de indagar más en ella. A las pruebas me remito hoy, ¿no? Agradezco a todos los primos y primas que hace 2 años en la alcaicería, como ha hecho mención Sandra,
en especial al primo de Córdoba, Barto, por cuanto me animó a buscar y buscar, a Juani y a Marucci, a la prima Isabel, la mayor, al primo Manuel Juan y a su hijo, desde siempre avecinados y envueltos cada año con comidas familiares para vernos los 3 o las 4 o las 5 generaciones que ya superamos al bisabuelo. A la prima Paqui, todos hace 2 años me escucharon con muchísima atención y anhelo ante lo que le iba contando de esos 25 años de estudio. Entonces, desde esos documentos y cartas fotocopiadas hasta la llegada de Internet, que provocó un nerviosismo en mí, una alegría tras otra, que yo transmitía casi a diario, sorpresa tras sorpresa, hallazgo tras hallazgo. Aquí están mis cuñados los mayores, Manu e Isabel, los 2 mayores de nuestra casa, y cuántas horas hemos echado por teléfono y en persona con todo el descubrimiento que íbamos haciendo. O a mi cuñada Utilia. A todo esto estamos María Ángel y yo, muy agradecidos por vuestro apoyo y ganas de aprender lo que era vuestro, nuestro. Quiero dar las gracias a todos los que me han aportado, prestado, dado tanta información acerca del relevante don Francisco Calvo Muñoz, desde el Servicio de Biblioteca del Congreso de los Diputados, el Ateneo de Madrid, las revistas, varias revistas de España, el Defensor de Granada, los fondos de la Hemeroteca de la Vanguardia, pasando por la Universidad de Manila y el Archivo General de India, aunque esta todavía es una asignatura pendiente, o los escritos también de nuestro pariente Salvador Raya. Queridos, también queremos dar también nuestro apoyo a tantos organismos, fundaciones, hemerotecas y fondos bibliográficos que he podido y me han dejado consultar. Hoy es un momento culmen. Gracias también en estos últimos tiempos a los primos Manuel Juan y María Luisa y a ti misma, Sandra, ya que hoy queremos hacer entrega de toda copia de nuestra documentación a la que me he referido a esos 25 años, al conferenciante que nos acompaña, y deseo que don Miguel Ruiz de Almodóvar, junto a sus hallazgos bibliográficos que hoy nos ha dado, sepa darle el uso correcto y debido, quedando el que le habla a su entera disposición. Lo mío ha sido hacer y desaparecer. Gracias a todos y a todas, he dicho. Trataré de ser un digno sucesor en la investigación y recurriré a ti para todo lo que me pueda ayudar. Muchas gracias. Bien, me toca poner fin al acto. En primer lugar, muchísimas gracias al conferenciante Miguel. Dice que por segunda vez. Y no vienes más por usted, por tu culpa, no porque no tienes tu casa aquí, tienes puerta abierta. Gracias por interesarse por personajes de Alhama. Ya en este caso don Francisco, como otros más personajes, están en la biblioteca, todo lo que te podamos aportar lo tienes a tu disposición. Gracias al patronato por estos actos que nos hace un poquito más grande también al ayuntamiento, al pueblo, y muchas gracias a las familias de los taneros que han querido tener el ayuntamiento como su casa, y como así es, pues abiertos estamos a cualquier ampliación de esta información, de esta bibliografía que nos ha traído don Miguel. Y muchísimas gracias en nombre de la familia, muchas gracias a todos los asistentes y a la familia en general, pues muchísimas gracias. Un modelo de hidalguía en nuestro pueblo de Alhama, que su nobleza proclama con gracia y con simpatía. Con una historia gloriosa, la Torre, los Tajos y el balneario, es un pueblo extraordinario y su gente maravillosa. Muy bien. In memoriam al excelentísimo señor don Francisco Calvo y Muñoz. Gratitud familiar de la familia de la Tana al excelentísimo Ayuntamiento de Alhama y a don
al Patronato de Estudios de Alhama y a don Miguel Ruiz de Almodóvar Isel. El noble pueblo de Alhama gustoso mira a la historia, recordando la memoria de un hijo que dejó llama. Francisco Calvo se llama, secretario de reinado, sabio, próspero, abogado, ecuánime sin jactancia. En las cortes hay constancia del talento demostrado. Muchísimas gracias y muchas gracias a ti, joven.